Continuando con la primera parte de la historia de David, en la que hablamos de la amistad de Jonatán, seguimos. Este acto no fue solo un regalo entre amigos. En la cultura de la época, era un reconocimiento del derecho de David al trono. Jonatán, el heredero real, esencialmente estaba abdicando su derecho en favor de David. Mientras esta amistad florecía, David también ganaba el favor de Saúl y del pueblo. En 1 Samuel 18:5, leemos: cada misión que Saúl le encomendaba, David la cumplía con tanto éxito que Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Vea la segunda parte de esta épica historia bíblica. No olvides darle like, compartir y suscribirte para descubrir más historias épicas de la Biblia. David demostró no solo valentía en el campo de batalla, sino también sabiduría y habilidad en el liderazgo. Sin embargo, el éxito de David pronto se convertiría en una fuente de problemas. Después de una importante victoria militar, las mujeres de Israel salieron a celebrar cantando: Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10 miles. Este canto, aunque celebraba tanto a Saúl como a David, despertó celos en el corazón del rey. La reacción de Saúl ante este canto marca el comienzo de un cambio dramático en su relación con David. En 1 Samuel 18:8-9, leemos: Saúl se enojó mucho. Este refrán le desagradó. A David le atribuyen 10 miles, pensó, y a mí solo miles. ¿Qué más le falta sino el reino? Y desde ese día, Saúl vigiló a David de cerca. Los celos de Saúl rápidamente se convirtieron en acciones hostiles contra David. Al día siguiente, como se nos cuenta en 1 Samuel 18:10-11, un espíritu maligno de Dios vino con fuerza sobre Saúl. Estaba profetizando en su casa, y David tocaba el arpa como solía hacerlo. Saúl tenía una lanza en la mano y la arrojó, diciendo para sí: clavaré a David en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Este incidente marca el comienzo de una larga serie de intentos de Saúl por matar a David. El joven guerrero, que alguna vez fue bienvenido en la corte del rey, ahora se encontraba en constante peligro. A pesar de la creciente hostilidad de Saúl, David continuó prosperando. En 1 Samuel 18:14-16, leemos: en todo lo que hacía, David tenía mucho éxito, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio cuán exitoso era, le tuvo miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque los lideraba en sus campañas. Al ver que no podía eliminar a David directamente, Saúl comenzó a tramar formas más sutiles para deshacerse de él. Uno de estos intentos involucró a su propia hija, Mical. En 1 Samuel 18:20-21, leemos: Mical, la hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando se lo dijeron a Saúl, éste se alegró. Se la daré, pensó, para que sea una trampa para él y para que la mano de los filisteos caiga sobre él. Saúl ofreció a Mical en matrimonio a David, pero con una condición peligrosa. Exigió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera en el intento de cumplir esta tarea. Sin embargo, David no solo sobrevivió, sino que superó el requisito, llevando 200 prepucios. Saúl entonces no tuvo más remedio que dar a Mical en matrimonio a David. Sin embargo, el matrimonio con Mical no trajo seguridad a David. La hostilidad de Saúl continuó creciendo. En 1 Samuel 19:1, leemos cómo la amistad entre David y Jonatán se volvería crucial para la supervivencia de David. Jonatán, arriesgando su propia posición, intercedió por David ante su padre. En 1 Samuel 19:4-5, argumentó: no ha hecho nada malo, y lo que ha hecho te ha beneficiado mucho. Arriesgó su vida cuando mató al filisteo. El Señor le dio una gran victoria a todo Israel, y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué entonces harías mal al matar a un hombre inocente como David sin motivo? Temporalmente convencido por los argumentos de Jonatán, Saúl juró: tan cierto como que el Señor vive, David no morirá. Sin embargo, la paz sería breve. Pronto el espíritu maligno regresó para atormentar a Saúl, y una vez más intentó matar a David con su lanza. David logró escapar, pero estaba claro que ya no estaba seguro en la corte de Saúl. En este punto, Mical, la esposa de David, jugó un papel crucial en su escape. En 1 Samuel 19:11-12, leemos: Mical bajó a David por una ventana, y él huyó y escapó. Así comenzó el periodo de exilio de David. El hombre que una vez fue el héroe de Israel y el favorito de la corte ahora se encontraba obligado a vivir como un fugitivo en su propio país. Durante este tiempo, David buscó ayuda en varios lugares.
Primero, fue al sacerdote Ahimelech en Nob. Sin querer revelar su situación, David mintió sobre estar en una misión secreta del rey. Ahimelech, sin saber del peligro, le proporcionó a David el pan consagrado y la espada de Goliat. Este evento, aunque aparentemente insignificante, tendría consecuencias trágicas más tarde. Doeg el edomita, uno de los sirvientes de Saúl, estaba presente y luego informó del incidente a Saúl, lo que llevó a la ejecución de Ahimelech y muchos otros sacerdotes. Desde Nob, David huyó a Gat, territorio filisteo, donde fingió estar loco para evitar ser reconocido como el famoso guerrero israelita. Después, se refugió en la cueva de Adulam, donde se unieron a él su familia y todos los que estaban en angustia, endeudados o descontentos. Mientras tanto, Saúl continuó su implacable persecución de David. La obsesión del rey por eliminar a David lo llevó a actos extremos de crueldad, incluyendo la masacre de los sacerdotes de Nob, quienes sin saberlo habían ayudado a David. Durante este periodo de huida, David tuvo dos oportunidades notables para matar a Saúl, pero se negó a hacerlo. La primera ocurrió en la cueva de Engedi. Saúl entró en la cueva para descansar, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos allí. En 1 Samuel 24, 4-6, leemos, los hombres de David le dijeron, este es el día del que el Señor te habló cuando dijo, entregaré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que quieras. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del manto de Saúl. Después, David se sintió culpable por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, el Señor me libre de hacerle algo a mi Señor, el ungido del Señor, o de levantar mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. La segunda oportunidad ocurrió cuando David se infiltró en el campamento de Saúl por la noche y encontró al rey durmiendo. Nuevamente, David se negó a matar a Saúl, diciendo en 1 Samuel 26, 9-11, no lo mates. ¿Quién puede levantar su mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa? Tan cierto como que el Señor vive, el Señor mismo lo herirá, o llegará su hora y morirá, o saldrá a la batalla y perecerá. Pero el Señor me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Estas acciones demuestran el profundo respeto de David por la autoridad establecida por Dios, incluso cuando esa autoridad se usaba injustamente contra él. David reconoció que, a pesar de los defectos de Saúl, él seguía siendo el rey ungido por Dios, y no le correspondía a David tomar el reino por la fuerza. La persecución de Saúl contra David duró años, obligando a David a vivir como fugitivo en su propio país e incluso entre los enemigos de Israel. Durante este tiempo, David compuso muchos de los salmos que conocemos hoy, expresando su angustia, su confianza en Dios y su determinación de permanecer fiel. Este periodo de huida y exilio fue un tiempo crucial de formación para David. Lejos de las comodidades del palacio y la gloria de las victorias militares, David aprendió a confiar en Dios en circunstancias extremadamente difíciles. Desarrolló habilidades de liderazgo, reuniendo y comandando a un grupo diverso de hombres. Estas experiencias lo prepararon para el rol que eventualmente asumiría como rey de Israel. La persecución de Saúl contra David solo terminaría con la muerte del rey. En una batalla contra los filisteos, Saúl, al ver la situación desesperada, tomó su propia vida para evitar ser capturado. Cuando la noticia llegó a David, su reacción fue de lamento, no de alegría. En 2 Samuel 1-19, 23-24, leemos parte del lamento de David. Tu gloria, Israel, yace muerta en tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, amados y queridos en vida, en la muerte no fueron separados. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, quien las vestía de escarlata y las adornaba con oro. Este lamento demuestra el carácter noble de David. Incluso después de años de persecución, aún podía ver lo bueno en Saúl y honrar su memoria. Además, el lamento de David por Jonatán es particularmente conmovedor, destacando la profundidad de su amistad. El viaje de David, de ser un amigo cercano del rey a convertirse en un enemigo perseguido, fue largo y difícil. Sin embargo, a través de estas pruebas, el carácter de David fue moldeado y fortalecido. Aprendió lecciones de humildad, paciencia y confianza en Dios que serían cruciales en su futuro rol como rey de Israel. Acompáñenos en la tercera parte de esta increíble historia. Deja tu like, comparte y activa la campanita para más historias increíbles como esta.